Listo. Buenas noches, hermanos, nuevamente juntos para recorrer las Santas Escrituras y sobre todo aprender todos juntos a poder ver cómo se mueve nuestro Dios a través de las Escrituras. A veces solo los libros lo leemos como para estudiar un libro, ¿no? Para saber del libro, el tenor, la forma, pero a veces se nos pasa a buscar lo más importante de ese libro, encontrar dónde está el Señor. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? Indudablemente que pastoralmente podemos encontrar ayudas sobre este libro, pero esencialmente también existen unas preguntas naturales, ¿no? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo aparece este libro para poder nosotros estudiarlo? No voy a entrar a tanta esa parte estructural del libro para saber en qué año fue hecho, quién es el autor y todo lo demás, porque eso lo pueden conseguir en YouTube, ¿no? Y lo van a explicar mejor que nosotros. Pero vamos a poner lo que Dios nos ha puesto en el corazón para poder compartir, qué es lo especial que viene de parte del Señor. Entonces yo le pido al Señor nuevamente esta misericordia que caiga sobre nosotros porque nos atrevemos a entrar a una escritura en la cual sabemos que ha sido inspirada por Él y que necesitamos ese mismo espíritu que ha inspirado las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos entender. Y que entender no significa solo saber, sino que entender significa acercarnos más al Señor, enderezar de repente nuestro camino o afianzar nuestro camino, ahondar nuestros fundamentos en Él y que nuestra vida sea más gozosa en medio de todas las circunstancias que pueden haber. Porque como ya sabemos, el gozo no es una alegría, sino es una confianza, es decir, vivimos en fe. Entonces, que el Señor nos ayude en estos momentos y lo que hoy día vamos a mostrar viene del Señor para nosotros y que nos motive a investigar, ¿ok? Nos motive a investigar. Que si ves que le falta algo y tú lo sabes, aleluya, apúntalo y extiéndete más para estudiar, ¿no? Esta vez este curso, si bien es cierto, es un curso de repente, vaya a venir algunas preguntas. No quiero asustarlos porque no va a ser capítulo con examen, no va a haber esa. Pero en algún momento que sea crucial y que el Señor lo disponga así, vamos a hacer unas 4 o 5 preguntas para ver cómo el Señor nos está guiando en el entendimiento. Ante todo, el libro de Daniel no solo empieza con el versículo 1, en la cual nosotros pudiéramos decir, wow, pero ¿y qué pasó antes? O sea, no es un libro que te va dando un desarrollo, empieza de frente con algo que ocurrió. Y buscando en la palabra de Dios existe en Isaías 39, verso 7, si lo pueden leer, si me equivoco, ya después busco dónde corregirlo, ¿ya? Pastor, acá dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Correcto. Entonces agarra del 5 al 6, del 5 al 7, agarra unos versículos más arriba para Dice, entender. entonces dijo Isaías a Ezequías, Hay perdón, un ya, retorno. sí, sí, A sí, ya, ver, ya. dice, perdón, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Correcto. Si nosotros leemos estos, vemos que es el desarrollo del libro de Daniel. Vemos de que la palabra de Dios nos está indicando que por el pecado de Israel en el lado o el área de Judá, el Señor manda una corrección en la cual le está diciendo de que el rey
Nabucodonosor de Babilonia va a ir a sitiar Jerusalén y van a ser llevados con utensilios y la realeza hacia Babilonia. Todo eso lo vamos a leer en el primer capítulo porque es el cumplimiento de una profecía, ¿ok? Y tanto así también la salida de Babilonia. Pero ahora vamos a ver recién el inicio, ¿ok? Por consiguiente, vamos a escuchar el primer capítulo, para no leerlo yo, en la cual con esta imagen que ustedes están viendo, van a poder ver el recorrido de lo que vamos a ir viendo hoy día, esta noche, ¿ok? Escuchen, por favor. Daniel, capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y Perdón. le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Capítulo. Ok. Rápidamente hemos escuchado todo el capítulo 1, el resumen de todo lo que vamos a ver nosotros ahora. Sé que no lo vamos a terminar porque son varias diapositivas, pero es más fácil leer de corrido que explicar cada cosa, porque nosotros nos hemos encargado siempre de enseñar verso a verso. Pero la idea es que es esencial saber y puntualizar algunas cosas para que no se nos olvide. Pero al final de todo, y creo que ustedes han escuchado ahí que dice que el Señor, ¿no? Entonces, si bien es cierto, vemos algunos personajes ya, en la cual en esta imagen ustedes pueden ir viendo, de Nabucodonosor, de Daniel y sus amigos,
y de toda la esencia de lo que pasó, salir de Judá hacia Babilonia. Todo eso lo vamos a ver, pero esencialmente, si nosotros nos ponemos a detener correctamente, vamos a ver que el personaje oculto pero principal es Dios. ¿Qué cosa hizo Dios para hacer la corrección de lo que ya había dicho en Isaías 39:7? Bueno, y no solo en Isaías, creo que en Crónicas también aparece la narración, pero esencialmente Dios está haciendo una corrección al pueblo, a su pueblo. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros de ver que en nuestra vida también tenemos áreas de corrección. Pero lo que nos está mostrando el Señor, que en la corrección no es como cuando uno hace una corrección con alguna persona o aún así con nuestros hijos, ¿no? No todos los papás son tan específicos en una disciplina, sino casi la mayoría dice, anda a tu cuarto, ¿ok? Es una especie de castigo. Y esa especie de castigo es un aislarse de los padres. En este caso, no es lo que vamos a ver en Daniel, sino que Dios está acompañando a Daniel en cada paso de la corrección. ¿Y qué es la que tendríamos que nosotros hacer? Que cuando corregimos dentro de nuestro hogar y de la iglesia, debemos hacer un seguimiento al que es corregido, ¿no? Y el seguimiento es estar orando, traerlo más a conversar y hacer que realmente lo que dice la palabra cambie en él sus pensamientos. Lo demás, las decisiones son de él, o de cualquier niño o de cualquier persona. Él decide si sigue siendo las cosas que no le corresponden hacer o si se cambia la ruta y hace lo que dice el padre o el pastor. ¿Me entienden? Entonces, entre nosotros, lo que vamos a ver es cómo Dios nos corrige, para qué nos corrige y hacia dónde nos impulsa. Entonces, Daniel empieza con esta narración que hemos visto, en las cuales ellos son, Daniel. Daniel 1:2 hace la explicación de la introducción. Pero miren, aparte de dar señales del tercer año del reinado de Joacín, ¿no? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió, y ya está dando una explicación, ¿no es cierto? Pero dice, miren ahí dice, el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa y también a los que se llevó ahí a Daniel. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no era el poder de Nabucodonosor, que no era la circunstancia que podría ser, por decir a la hora de leer esto, que recién aparece para una descripción de la historia. No, es la obra de Dios. Él permitió que se llegara a esto para la corrección. ¿Ok? Entonces, ya estamos viendo dos cosas aquí. La parte espiritual, porque el Señor le permitió a Nabucodonosor para poder hacer la corrección al pueblo de Israel y permitió que sean llevados a Babilonia para hacer el trato que Dios tenía que hacer. Entonces, seguimos. Hay una cronología. Al tercer año. Ellos ponen el tercer año de Joacín porque esto también va con la historia de cómo es lo que ocurrió en ese momento con este rey, ¿no? Y qué pasó en ese punto, porque el libro de Crónicas lo estipula y lo pone para que tú sigas leyendo y te sigas instruyendo de esto. Entonces, hay un punto central de ubicación del hecho, ¿ok? De lo que está ocurriendo. Entonces, el escenario se define por la monarquía de Judá. O sea, en los tiempos de los reyes que saben que ha habido tanto del norte como del sur, ven que en ese tiempo ocurrió este hecho que estamos nosotros viendo con Daniel, el libro de Daniel. ¿Qué cosa hay? Hay dos choques, el rey de Babilonia y el rey de Judá. Joacín fue sitiado no solo una vez, como 3 veces fue sitiado y fue llevado con todos los de la realeza hacia Babilonia. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, estos solo son puntos para poder
afianzar toda la lectura del capítulo 1. Miren, acá nosotros tenemos, perdón, acá nosotros tenemos el recorrido, ¿ok? Sinar estaba acá, como dicen del verso 1 al 2, y fueron traídos de aquí para este lugar. ¿Estamos? La realidad invisible, detrás del movimiento de los ejércitos, hay un acto oculto en el texto. ¿Qué dice? La historia cambia de sujeto. Ya no es el rey Nabucodonosor que sitia Judá o Jerusalén. Ya no es este rey que vence a los egipcios. Ya no es este rey que es todopoderoso y agarra a Jerusalén y se lleva todas las cosas como había sido descrito por el Señor, sino que dice, el Señor lo dejó en manos de. Entonces vamos entendiendo por dónde va la historia. Ya no es un Daniel común, ya es qué cosa más está haciendo Dios en ese momento. ¿Ok? Entonces, la entrega divina, dice, el Señor entregó en su mano, número 1. No fue una conquista accidental, ya fue programada por el Señor. Le otorgó esos poderes a este rey de Babilonia. No fue simplemente una fuerza militar, uy, son un montón y boom, entraron porque les dio la gana. No fue eso, sino que fue llevado, inducido por el Señor. Fue un acto soberano de Dios. No que Nabucodonosor sea más que las cosas del Señor en el pueblo de Israel o que sea más que Dios mismo, sino que es un instrumento, aunque no se diera cuenta, pero fue un instrumento en el que el Señor es el agente, es el objeto principal de la lectura que tenemos de Daniel. La derrota de Judá es una decisión de Nabucodonosor, no, es de Dios. O sea que cuando a nosotros mismos nos toque tomar una decisión y en la cual salgamos bien, mal, lo que sea, tú tienes que entender que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, si es malo, es permitido para una corrección o aprender también. Y si es bueno, no te pertenece porque es de gracia. Entonces, por consiguiente, lo que nosotros somos vasos que recibimos la misericordia de Dios porque estamos nosotros viviendo sobre eso en este momento. Sigamos. El inventario de la derrota está más detallado en Crónicas, no en Isaías 39. ¿Ya? Y se llevaron parte de lo que estaba en el tabernáculo, pero todo lo que era el reinado de Joacín en ese momento. ¿Ok? El desplazamiento, ya lo hemos visto, ¿no? Es de la casa de Dios a la casa de la idolatría. Y vamos ahí tomando entonces ese punto. De la casa de Dios a la tierra de Nabucodonosor, Babilonia, pero que representa la idolatría del mundo. Seguimos. El conflicto de los templos. El templo que era la casa de Dios en Judá y en Babilonia que tenía un templo para sus dioses múltiples. No uno solo, tenía muchos dioses. ¿Ok? Entonces, para mí es como ustedes han visto en la primera imagen, en algunas imágenes atrás, esa flecha. La flecha de Dios para dar en el punto o en el blanco de esa idolatría existente en el mundo, para establecer, en realidad, manifestar, porque él no tiene que demostrar, él es totalmente, pero mostrar de alguna manera que él es el único Dios y que todo lo demás está distorsionado. Entonces, todo esto que vamos a leer de Daniel, vamos a ver todo ese trabajo de ir limpiando todas las cosas hasta que el mismo rey reconoce de Dios lo que el Señor ha querido enseñar por medio de Daniel. Los tesoros de Dios se fueron, los utensilios y cosas del Señor se fueron
a un lugar que no debía estar, que eran los ídolos y que eran los dioses de Babilonia. ¿Ok? Entonces se cumple parte, dice, y se llevarán parte de las casas del rey y de parte de las cosas del templo. Seguimos. Una soberanía paradójica, ¿ok? La acción humana. ¿Qué hace la acción humana? Nabucodonosor sitió la ciudad, pero ¿quién da ese poder? El Señor entregó al rey. Nabucodonosor habrá pensado, pues somos lo máximo, cantidad de soldados, todo lo que tú quieras, pero espiritualmente, quien está concediendo este proceso y guiando este proceso es el Señor, que entregó ¿a quién? A Joacín. La consecuencia, los utensilios fueron desplazados, es decir, las cosas de honra para el Señor fueron llevados a un sitio de idolatría. La historia comienza con una aparente derrota de Dios, porque cayó Judá, pero el texto revela que es en realidad una demostración de su autoridad sobre reyes y naciones. Esto es como cuando uno se sabe que vamos a poner así, ¿no? Una situación con esta situación de la delincuencia, pero vamos a poner así, miren, ojalá que me puedan entender. Una persona que sabe defenderse, una persona que tiene capacidad para defenderse y ha estado en, qué sé yo, en el ejército, algunas de estas cosas, y es atacado, tiene la posibilidad de defenderse siempre y cuando, pues, las cosas para nosotros no sean desventajosas. Pero cuando tú, por ejemplo, vamos a ponerlo, trayéndolo un poquito más a la realidad, si un niño te patea la canilla o te agarra que es medio movido, ustedes que están en el colegio o esto, saben que no le pueden pues ponerse al nivel, ¿no? Saben que tienen que corregirlo de otra manera. Bueno, lo mismo es con Dios, ¿no? Este chiquito Nabucodonosor se quiso pasar, ¿no? Creyendo que se llevaba a Judá y que estaba ganándole al Dios de Israel, pero en realidad Dios lo estaba haciendo así, de alguna forma, cediendo, manso como una paloma y astuto como la serpiente, porque Dios tiene sus propósitos. Entonces, es paradójico porque se pareciera que él gana, ¿no? Pero en realidad él no sabe que al final va a ser sometido, ¿no? Lectura final. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén. ¿Eso ya se les quedó grabado en el cerebro? Claro que sí. ¿Y qué cosa pasó en este lado de Jerusalén? La sitió, ¿no? Entró, agarró como vencedor de una batalla de guerra, pero él habrá creído que él era. Pero dice la escritura, el Señor entregó en su mano al rey de Judá y parte de los utensilios de su trono, de su casa y los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar. Esto es como la capital de Babilonia, ¿ok? O Sinar es Babilonia. A la casa de su Dios de Nabucodonosor, pensando de que él había ganado al Dios de Israel. Y colocó los utensilios, ¿no? En el tesoro de su palacio de su Dios. Bueno, todo se va maquinando de Daniel que nos va explicando para que vamos a entender poco a poco lo ocurrido con lo que realmente ocurrió. Lo ocurrido es porque en la historia, porque la historia de Israel se manifiesta estas cosas que sí ocurrieron y están por eso grabadas en las escrituras, para que tú sepas qué ocurrió con Babilonia, qué pasó dentro de Babilonia y qué pasó después, cuando ya cambia de Nabucodonosor al rey de Ciro que gana a los babilonios. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que ya en la escritura está marcada en líneas rojas, ¿no? Que el Señor comienza a poner las cosas en su sitio. Uno, que ocurrieron las cosas y los hechos, pero ¿por qué Él lo permitió?
Y más todavía porque ella lo había dicho anteriormente. Y eso es muy importante. Dios no hace las cosas porque ahorita está pasando algo y tenemos que solucionar, lo llamo a Diosito para que me ayude. No es así. Ya Él tiene un plan. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, porque a veces no sabemos buscar y a veces nos distorsionamos y a veces las angustias y las cosas nos llaman. Pero si uno comprende la voluntad de Dios, que es así como nos está ocurriendo en la vida, y que tiene un propósito siempre, no vamos a ver las cosas como malas, sino como circunstancias que tenemos que vivirlas, sean buenas o sean malas. ¿Ok? Entonces, salimos del verso 1 y verso 2, aleluya, porque si no nos íbamos a quedar ahí, y vamos al verso 3 y al verso 6. ¿Ok? La estrategia de Babilonia, asimilación y formación de élites. Ya ustedes saben que se llevaron a los chicos, ¿no? A Daniel y a sus amigos y todo otro grupo. Pero ¿para qué se lo llevaron? Para quitarle su identidad, que es lo que a veces a nosotros no nos damos cuenta, pero nos metemos en problemas en el mundo, en áreas de trabajo, en algunas circunstancias en las cuales, sin darnos cuenta, porque no estamos precavidos, tratan de cambiar nuestra identidad cristiana. Y nuestra identidad cristiana no puede ser cambiada, salvo que tú decidas cambiarlo. Pero no puede ser cambiado por lo de afuera, porque Dios nos está protegiendo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo cómo un imperio consolida su poder mediante la captación de talento y de la reingeniería cultural. Miren que esto nos ayuda a entender cómo el mundo trabaja para cambiar a las personas, aún a los que nos decimos cristianos, y podemos tener entonces mucha visión o imagen por el propósito de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Por qué el Señor nos ha traído hoy día? Porque hay un propósito, y ese propósito siempre va a ser, oye, estate preparado, hijo mío, porque las cosas vienen y vienen fuerte. No te creas que tú tienes control. No te creas que tú puedes hacer cualquier circunstancia para cambiar lo que pueda ocurrir. Nosotros no tenemos poder de nada para cambiar las cosas. O nosotros tenemos algo. Cuando, por ejemplo, hay un problema de salud, vamos al médico. Y cuando vamos al médico, también rogamos a Dios para que sea certero, para poder salir de este problema. Y a la realidad nos lleva siempre a depender de Dios para que el médico sea certero y las medicinas que nos da sean buenas. Pero no podemos depender del médico porque quien hace las cosas al final siempre nos damos cuenta que es Dios que determina las cosas. Texto. Este es el texto del verso 3 hasta el verso 6, que es la descripción en la cual el capataz de Nabucodonosor trae a los hijos de Judá, de la real, un linaje real que son porque vienen de la descendencia del rey, y son jóvenes que van hacia la presencia de este rey Nabucodonosor, pero tiene una instrucción, estos versículos, en la cual ciertas características es que deben tener para acercarse a la presencia del rey, pero para ser manipulados de acuerdo a lo que ellos entendían lo que era la conquista. ¿Y qué cosa era esto? Que yo te traigo para lavarte el cerebro, ¿no? Asimilarte a mi cultura y que tú dejes de ser lo que eras antes. ¿Y qué cosa eran ellos antes? Eran pueblo de Dios. Pero acá vemos cómo el Señor protege a aquellos que Dios ha escogido. Entonces vamos a ver. La cadena de mando. El rey, llamado Nabucodonosor, el visionario, la iniciativa proviene directamente del trono, o sea, era la forma como ellos trataban a todos los que conquistaban, no tanto que específicamente a los de Israel, sino a todos los que asimilaban a su grupo, a su terreno, a su país, a su reino,
les hacían lo mismo para poder sujetarlos para servicio. ¿Ok? Es un programa patrocinado por el Estado. Dijo a Aspenaz, ok, Aspenaz dice la escritura que era un eunuco. Para explicar, existe el eunuco que es corporal para servicio, en el cual es castrado, y existe el eunuco en el cual es sometido a servicio, que no necesariamente es castrado. ¿Ok? Ya ustedes saben qué significa castrado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver de este señor? Él es el mediador del rey para con estos chicos que iban a ser escogidos para ser tratados bajo las normas babilónicas para que puedan llegar al rey y servirle a él. Entonces, la escritura nos sigue enseñando. Dice el objetivo demográfico, la nobleza. Nabucodonosor no traía cualquiera, sino que él elevaba su cultura o su estatus de reino trayendo de otro lugar nobles, porque estos nobles supuestamente, ¿no? Según lo que nos indican las escrituras y los hechos, ya estaban capacitados, ya estaban formados de una manera mucho más, ¿no?, elevada que el pueblo. Por consiguiente, estaba agarrando una élite. Y en este caso se cumple con el verso 3, de que trajera del linaje real y de los nobles para poder hacer esta captación. La primera parte es la decapitación social. O sea, cortaban el núcleo del poderío o de la realeza para poder someter al pueblo. ¿Ok? En este caso, al eliminar a los herederos y nobles, Babilonia eliminaba a los líderes potenciales de una resistencia judía. Legitimidad. Incorporar sangre real a la corte de Babilonia. Añade prestigio al imperio de Nabucodonosor y garantía de calidad, porque eran escogidos con las características que vamos a ver. Estos candidatos ya habían sido criados en entornos de liderazgo y poseían el capital social para la corte que necesitaba Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa estaba haciendo? Es como cuando tú vas al mercado y compras ya la comida precocida, solo para terminar porque el tiempo no te da, en vez de empezar de cero a comprar las verduras o a comprar todo lo demás, pelar, lavarlo, pelarlo y entrarlo a la olla y todo lo demás. ¿Ok? Estos en realidad ya estaban precocidos para la obra que quería hacer Nabucodonosor. Pero ¿qué cosa era? Que en medio de someterlos a ellos, también él estaba pensando someter al Dios de Israel. Entonces, ¿cuáles eran esos filtros? El filtro estético y físico. No solo entonces estaban viendo una realeza que era de gobierno, sino también de la parte natural exterior. ¿Qué dice? Jóvenes en quienes no hubiese ningún defecto, bien parecidos. Caramba, estaba buscando una élite superior. Sin defecto. La palabra en hebreo se llama tamim. Esto es integridad física absoluta. ¿Ok? El estándar es similar al de una ofrenda de sacrificio, sin mancha. ¿Ya ven por dónde está yendo la idea? Que él está tomando las cosas de Dios, los sacrificios y todo lo demás, o todo lo que tú ofrendabas, siempre era bueno al Dios de Israel y él quería también hacer lo mismo. ¿No? Las características de este rey es, como cualquier rey, buscar que le den cosas buenas, no perfectas. Bien parecidos, excelencia visual, deben ser ornamentos de la corte. O sea, no va a haber una persona como el jorobado de Notre Dame en la corte, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratan de buscar, como ellos están ahí diciendo, lo más parecido. Su apariencia refleja la gloria del rey al que sirven. O sea, todo tiene una consecuencia, ¿no? ¿Para qué la apariencia?
para que reflejen, ¿qué cosa? Al rey que sirve, ¿no? Y si ustedes ven eh, los reyes que todavía quedan en nuestro mundo y toda la corte que existen, son bien paraditos, bien blanquitos, bien esto y bien el otro, ¿no? Para reflejar la esencia de la corona, ¿no? Entonces, todavía existe, todavía existe, pero para nosotros eso no nos va porque dice que lo necio del mundo escogió Dios para humillar a estos que creen que ese es ser mejor que otro. La implicación, el proceso de selección fue altamente competitivo, solo lo mejor de lo mejor pasaba a la siguiente ronda, o sea que eran examinados. Vamos a leer un poquito sobre el tamín. Miren, ¿qué significa tamín? Tamín es una palabra hebrea que se traduce como completo, íntegro, perfecto, sin defecto. En la Biblia se usa para describir sacrificios sin defecto físico en Levíticos 1:3. Una vida íntegra delante de Dios, Génesis 17:1. Sé perfecto. Carácter moral y espiritual sin tacha. Miren todo lo que se estaban llevando para poder mezclarlo con esa idolatría. Esta aplicación espiritual es, cuando se dice sin defecto, también se refiere no solo se refiere a la perfección física, sino a una integridad total. Así como se les veía y fueron escogidos, se podía mostrar el corazón, la conducta y sus creencias. Es vivir sin doblez, sin hipocresía, con pureza y entrega completa a Dios. Pero eso quería torcerlo Nabucodonosor para que eso que ellos le daban al Dios de Israel se lo den a él. ¿Ok? El filtro intelectual, cognitivo, de conocimiento, verso 4. Instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber. Así como el rey Salomón le pidió sabiduría para gobernar al pueblo, y Dios se la otorgó, esas características de saber las cosas, poder moldearlas, poder entenderlas, son las que tenían estos muchachos. Entonces, eso abarca conocimiento, entendimiento, eran letrados, tenían liderazgo, sabían de estrategia, era de innovación, eran creativos, habían memorizado todo lo que refería al pueblo de Israel, tenían la perspicacia, ¿no? Eran agudos en el sentir de discernimiento, memoria, sabiduría, cultura, entendimiento, igual. Todo esto rotaba constantemente en ellos. Y nosotros los centramos cuando el Señor dice: aquel que es falto de sabiduría, pídale al Señor que Él da en abundancia. Con eso cubre todo esto ahora en la actualidad este creyente. Nosotros tenemos lo mismo que ellos tenían en la característica individual y ahora lo tenemos todo en la persona de Cristo porque eso es lo que el Señor nos da. ¿Ok? Entonces, instruidos, describe una base de educación formal ya recibida en Jerusalén. O sea que ya estaban programados o preprogramados, como quieran decir. Dotados de conocimiento, indica la capacidad de captar y retener hechos. Alfabetización de datos, o sea que eran letrados. Poseedores del saber. Sugiere comprensión profunda o perspicacia, no solo memorizar. ¿Está bien? Nosotros cuando le pedimos al Señor sabiduría es para poder desarrollar las cosas de acuerdo a los propósitos de Dios y no solo repetir las cosas que están escritas para mostrar que sabemos algo. ¿Ok? Porque en la repetición no está el gusto, sino en entenderle y conocerle al Señor. Intención estratégica. Babilonia está adquiriendo el capital intelectual de Judá en una operación de fuga de cerebros. O sea, captan a todos y quieren meterle el veneno de la idolatría
a todo este poderío que Dios tenía en estas personas. Competencia operativa. Capaces de servir en el palacio del rey. Verso 4. Capacidad, la suma de su linaje, salud e intelecto. Todas esas cosas querían ponerlas al servicio de la idolatría. ¿Ok? El estándar. Servir en el palacio requiere tacto diplomático. Ajá. Conciencia del protocolo e inteligencia emocional. Entonces, lo que estamos viendo es que era una gente preparada en la cual para desarrollar el propósito cristiano, nosotros teníamos, en este caso, ellos tenían la gracia de Dios en ellos. Por eso el Señor se muestra en la literatura cómo Él va guiando a todos estos chicos. Pero la atracción, ¿se acuerdan de este Pedro que era mago cuando los apóstoles hacían las bendiciones por el Espíritu Santo de sanidad? Y él decía que él también quería tener, quería comprar esas características o esos dones del Espíritu Santo. O sea, las cosas que el Espíritu hace en nosotros son atrayentes y hay algunas personas que las buscan por eso, pero no las buscan por el que da la fuente y el hacedor de esas cosas. Entonces nosotros descubrimos quiénes son y quiénes no son, porque es ahí donde nosotros tenemos que luchar para poder discernir si vienen las cosas por un corazón arrepentido o solo busca la característica que es muy atrayente de un cristiano a servicio del Señor. En este caso, ellos tenían pues todas las características y Nabucodonosor quería someter, porque esa comida ya estaba precocida y quería hacer favorecerse él mismo. La meta, no están siendo entrenados para ser esclavos de campos, sino funcionarios de la administración. O sea que se iban a imbuirse, es por decir, ¿no? Aquellos que son escogidos como ministros, ¿no? Dentro de un gobierno, cuando tú aceptas ser ministro, ya te estás metiendo a un problema porque ya eres parte del gobierno. Entonces, lo que querían era eso para fortalecer su realeza. Veamos otro poquito del verso 4. El nuevo currículum era la reingeniería cultural. Así como nosotros hemos leído Romanos 12:2, en la cual decimos que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento para someternos a saber la voluntad de Dios, cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad, en la cual este cambio nos hace a nosotros ponernos a la altura de lo que Dios quiere, sacando toda la parte mundana de nosotros en la mente para comprender cuáles son las cosas que el Señor quiere. Mientras más palabra de Dios revelada, más cosas del Señor vamos a entender poco a poco. No digo que la vamos a entender de porrazo, pero sí digo que vamos a estar caminando donde Pedro habla en sus epístolas, no el camino de un cristiano, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es que dice, y que les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. Miren, ustedes saben ese problema que hubo en Hechos 15 cuando los cristianos judíos y la cúpula, donde estaba Santiago, Jacob, eh, tuvieron un problema con aquellos que no eran judíos y que les querían indicar de que debían hacer las cosas de los judíos, ¿no es cierto? Y después ellos le dijeron, bueno, no hagan las cosas de los judíos, pero no coman sangre, no hagan esto, no hagan la idolatría y todo lo demás. 4 o 5 cosas. ¿Qué cosas lo que están diciendo? De que no se deben mezclar con lo idólatra porque Dios es uno solo y a él solo se le venera. Pero si ustedes leen unos versículos, dice, pero no se preocupen porque a Moisés hay quien les enseñe en la sinagoga. Es decir, no se preocupen de querer cambiar a esta gente porque van a aprender poco a poco las cosas de la ley en su momento.
y que ahora lo primordial era de que se arrepintieran y salgan de esta parte de la idolatría. ¿Me entiende? Y eso está en Hechos 15. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que lo prioritario era de que no me complicara yo, porque a las finales yo iba a cambiar a esta gente, ¿ok? Entonces, ¿por qué era necesario enseñarles la escritura y su lenguaje? Para poder influirlos en el pensamiento de los babilónicos. Entonces, eso es lo que hemos estado agarrando Romanos 12:2 y lo que les estoy diciendo, para que vean que a mayor cosas que nosotros leemos, que no son las cosas de Dios, entonces eso es lo que tenemos. Y nosotros sabemos que hay un versículo que dice, de la llenura de tu corazón habla tu boca, ¿no? Pero miren, no solo es eso, porque puedes tener mucha literatura, puedes hablar mucho porque tu cerebro retiene todo lo que está ahí, pero no hay conversión, ¿no? Entonces, donde nosotros estamos caminando y la exhortación de Dios dentro de este libro es que caminemos de acuerdo a las cosas del Señor y no nos preocupemos por estas cosas de la tendencia de querer cambiar nuestra identidad cristiana. Entonces Daniel nos está enseñando el proceso de cómo nosotros seguimos. Ahorita todavía no aparece, pero vamos a ver cómo responde Daniel a toda la acechanza que viene del enemigo. ¿Ok? Ya estaban sometidos, ya estaban dentro de Babilonia, y ya los habían encasillado para hacer todo lo que tenían que hacer, y ahora vamos a seguir viendo el capítulo, el verso 5. ¿Qué dice? El horizonte temporal de 3 años. Miren, dice que iban a estar a prueba 3 años. Hasta nosotros usamos 3 años para poder capacitar a las personas para que tengan un proceso adecuado. ¿Ok? Entonces, ordenó que se les educase durante 3 años. En 3 años también hemos visto de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tuvo su año de pasión, ¿no? Su capacitación para llegar a la cruz, ¿no? 3 años de desarrollo. Entonces, en ese sentido, tiene que ver mucho esto de tener 3 años para poder hacer un cambio a la modalidad de lo que uno puede estar pensando, pero continuo, no es una cantidad aleatoria, ¿no? Entonces, bueno, yo también seguí 3 años en mi tiempo, una capacitación que es ser evangelizado correctamente, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que corte, no es como la corte de tener arriba el reinado, sino corte es un grupo de personas que son alineadas para poder hacer algo. Y este es por eso el proceso en la cual aparecen estos 4 personajes que son un grupito como una élite de ejército que iban a ir a ser preparados en lo que estaba pidiendo Nabucodonosor. ¿Ok? Está Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos son los nombres que fueron por el Señor permitidos de la realeza para que pasen a ser tratados por el cambio que quería hacer Nabucodonosor y someter a ellos y en ellos al pueblo de Israel dentro de la identidad de Israel. Bueno, miren, la idea real, dependencia y lealtad, ¿cómo es el circuito? El origen, la mesa del rey, de ahí viene, ¿ok? La frecuencia es diaria, o sea, diariamente ponerte en la cabeza cosas que no corresponden. ¿Está bien? Y el contenido, en este caso, ustedes sabrán que todo lo que comía el rey venía pues de la idolatría, de todo lo que había sido ofrecido a sus dioses. Por eso era lo contaminante para aquellos que habían sido los 4 personajes que habla Daniel. Entonces no era tan fácil comer o dejar de comer, lo que es, no. Lo que pasa es que eso había sido ofrecido a sus dioses y eso no podían ellos tolerar. ¿Está bien? Resumen del sistema. Entonces es extracción, lo que hicieron con los chicos desde Judá,
El filtrado, las características que le estipularon para separarlos a este grupo, ¿no? Ya lo hemos visto. La formación es el cambio de sus pensamientos por medio del lenguaje y de la cultura. Y el resultado serían, al final, agentes del estado de Nabucodonosor. Y ellos mismos entonces ya estarían separados si hubiesen hecho lo que pedía este rey, hubiesen separado de la identidad de Israel para tener una identidad idólatra. ¿Ok? Daniel 1:7. A estos el jefe de los eunucos puso nombre Daniel, perdón, a Beltasar, a Ananías, Sadrat, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. ¿Estamos? Renombrar es conquistar. Esa era la idea. Ya no solo con las armas y someterlos como esclavos en el campo, sino someter toda su persona para que ellos puedan, con su realeza y capacidad, mejorar el estatus que había en Babilonia. En la antigüedad, otorgar un nombre era una declaración de autoridad y propiedad. Cuando tú otorgabas un nombre, el jefe de los eunucos no estaba simplemente asignando apodos, estaba ejecutando un reseteo teológico en los chicos. ¿Está bien? Punto clave. El objetivo era borrar la memoria de Judá y naturalizar a los jóvenes en la cosmovisión de Babilonia. ¿Cuál era la cosmovisión? La idolatría y todo el proceso que ellos tenían como imperio babilónico. La anatomía del cambio. Identidad teocéntrica centrada en el Dios de Israel. Identidad teocéntrica porque sus nombres tenían un significado en relación a Dios. Y asimilación lingüística, una identidad politeísta centrada en el panteón babilónico, en sus dioses. ¿Ok? Cada nombre hebreo contenía una referencia al Dios único, a El Elohim o Yahvé. Cada nombre babilónico fue diseñado para exaltar una deidad pagana, las que ellos tenían como sus dioses principales y también otros dioses, Bel, Aku y Nego, ¿ok? Que estaban relacionados a los nombres puestos para imprimirlos a Daniel y sus amigos. Caso 1. La fuente de juicio. Daniel, Dani-el, terminación de Elohim, Dios. Etimología, Dani-el, significado, Dios es mi juez. La implicación, mi conciencia rinde cuentas únicamente ante el Creador. Ese era el nombre de Daniel, pero le quisieron poner, o le pusieron, Belsasar, que la etimología es Bel-Sat-Sar, significado, Bel protege al rey. ¿Ok? La implicación, mi vida está dedicada a la seguridad del Estado y su ídolo. Ya lo estaban sometiendo y el propósito por lo cual iba a seguir el camino Daniel era este. ¿Ok? El caso 2, la naturaleza de la relación. ¿En qué? En el nombre de Ananías. La etimología es Ya, ¿no? Hanan y Ya de Yahvé. Significa Jehová es misericordioso. La implicación, una identidad arraigada en la gracia y el favor inmerecido. Una identidad arraigada en la gracia y el favor inmerecido. El nombre que le pusieron, Sadrat, la etimología es Sadá-Akú, que era el otro dios. Significado, orden de Akú, dios luna. La implicación, una identidad definida por el mandato del decreto y la sumisión. O sea, la naturaleza de este era
que enseñara la sumisión al rey. El caso 3, la pregunta suprema. Misael, etimología es Mishael, significado ¿quién como Dios? Implicación, una pregunta retórica que declara la incomparabilidad de Dios de Israel. Es único. Ni siquiera es para decir compararlo, es único, no se puede comparar porque es único. Lo demás está debajo, a sus pies. Y Mesac, que fue el nombre que le pusieron, es Mi-Sha-Aku, el otro Dios. Significado, quién es lo que es Aku? Como diciendo, Él es supremo. Dice implicación, una perversión directa, intentando elevar al Dios lunar al estatus de singularidad, como si no hubiese otro Dios. ¿Ves? O sea, el nombre de Misael va hacia y apunta hacia el único Dios. Y le quieren poner este nombre para poner a este Aku, idólatra de Babilonia, o sea, es su dios de ídolo, para ponerlo a la par de nuestro Dios. Y 4, el origen de la ayuda. Azarías, etimología, Azar ya, significado Jehová ha ayudado. Implicación, el reconocimiento de que el socorro viene de lo alto. Jehová ha ayudado. Y le pone Abej negó. Dice etimología, Arach Nabú, significado siervo de Negó, Dios de sabiduría. Implicación, la reducción del individuo a un esclavo útil para el sistema intelectual. Sus nombres representaban lo que Nabucodonosor quería hacer para someter a estos en representación del pueblo de Israel. Sus personas sometidas indicaría que Nabucodonosor había ganado, entre comillas, el sometimiento de estos chicos, pero más que eso, el derrocamiento de Dios. El mundo puede cambiar cómo te llaman, porque si quieren te ponen el apodo o quieren lo que sea, pero solo tú decides quién eres. Nosotros decidimos quiénes somos. Puede pasarnos cualquier cosa, pero nosotros decidimos quiénes somos. La estrategia de Babilonia falló porque intentaron cambiar lo externo, por lo que oían, por el nombre, porque podían saber la significancia, pero sin poder tocar lo eterno, de quién estaban hablando. Imposible poder cambiar lo que es Dios. Esto nosotros lo tenemos hasta el versículo 7, mi estimado pastor. Amén. Miren, miren todo lo que les queda por si acabe. Hasta terminar el versículo 1. O sea que hay un montón todavía, pero hasta aquí no, si no llegamos a las 12 de la noche. Voy a tratar de ponerlo en PDF, pastor, para que les quede esta lección y puedan leer nuevamente con calma, ¿ya? Porque pesa, de repente solo pongo lo de los nombres, que es lo importante, ¿no? Para saber el proceso, ¿no? Porque pesa por las diapositivas, ¿no? Que el Sí. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bien, David. Vamos, vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Después pasamos a un tiempo más de preguntas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, esta noche por este precioso momento, Señor, de edificación, mi Dios. Gracias porque nos has